Muy bien, pues vamos a comenzar la clase bíblica de hoy. Estamos en la lección 5 de principios fundamentales en la vida de un cristiano. Estamos en la lección 5, en la segunda parte, que hoy creo que la terminaremos, que habla de la sangre de Jesús. Las preguntas que se planteaban, quiero hacer un corto resumen, las preguntas que se planteaban es ¿qué produce la sangre de Jesús en nosotros? ¿Y por qué la sangre de Jesús? Y también cómo afecta la sangre de Jesús en nuestra vida diaria. Cristo murió en sacrificio, derramó su sangre una sola vez y para siempre, con el propósito de quitar los pecados de mucha gente, de muchas personas. Cristo vendrá en su segunda venida, no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya se ocupó en su primera venida, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. En otras palabras, viene a recoger el fruto de su primera venida, de su ministerio aquí en la tierra. Hagamos, por tanto, un pequeño, como he dicho, resumen de todo lo que hemos tratado en la lección la semana anterior. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Estamos en este apartado. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Y vimos que hacía varias cosas. La primera es la sangre de Jesús, mediante ella tenemos redención. Redención explicábamos que es rescatar a alguien de la esclavitud, rescatar a un cautivo, a un preso mediante un precio, o sea, pagando un precio. El pecado a nosotros nos tenía esclavizados y Cristo pagó el precio de nuestra esclavitud, o sea, nos hizo libres, o sea, nos compró también de nuevo, que es lo que significa redimir. Otra digamos, definición de redimir es esa, comprar de nuevo algo que se había vendido o se había poseído antes y se había perdido por alguna razón. Jesucristo nos compró con su sangre. Por la sangre de Jesús también, en tercer lugar, todos nuestros pecados son perdonados si los reconocemos y los confesamos. Al caminar en la luz con Jesús, reconoceremos que somos pecadores y sabremos que su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. También por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si no hubiésemos pecado. Podemos presentarnos ante la presencia, ante el trono de Dios, sin sentirnos culpables. Estamos vestidos, como aquel que dice, de su justicia. Nos hemos puesto el traje de la justicia de Cristo. Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y éramos sus enemigos. Recordar que todo aquel que vive en pecado es enemigo de Dios. Y cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y aceptamos el señorío de Cristo, Cristo se convierte en nuestro Salvador personal y nos declara justos ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Por medio de su sangre. Ese es el poder que tiene la sangre en nosotros. Y también nos da la seguridad de que hemos sido salvados de la condenación eterna. En cuarto lugar, la sangre de Jesús, a través de ella tenemos acceso, la puerta abierta, digamos, a la presencia de Dios. Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo, en ese lugar santísimo celestial, porque antes entraba, digamos, al tabernáculo, al lugar santísimo, pero terrenal. Pero a través de Jesucristo tenemos la entrada abierta, no al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial, o sea, a la presencia misma de Dios, y eso se consigue por la sangre de Jesús. Mediante su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que la Biblia dice que se hizo a través del velo. El velo significa su carne partida, abierta. Por eso la simbología de que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rompió, se rajó de arriba a abajo, que indica que la salvación no viene de los hombres, sino viene del cielo, viene de arriba, ¿no? También por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios, apartados, separados y consagrados. Y también experimentamos una transformación tanto ética, moral como religiosa, que corresponde a quienes entran realmente en una relación de intimidad con el Señor. Por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada,
Sabemos que la conciencia se puede cauterizar por la acumulación de pecados, o sea, se hace insensible. Cuando uno peca, a menudo va acumulando pecados, llega un momento en que no se escucha la conciencia porque ha sido cauterizada, se le ha quitado toda la sensibilidad. Por la sangre de Cristo somos libres en cuerpo, en pensamientos, alma y espíritu, y se nos libera de toda culpabilidad porque servimos al Señor Jesucristo. Por último, con la sangre de Cristo tenemos victoria sobre el enemigo, sobre el diablo. Pablo en Efesios 6, versículo 16 dice lo siguiente: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego que nos envía el enemigo. Hermano, vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, poniendo nuestro servicio a Dios por delante de nuestras ideas personales o intereses. Y eso lo hacemos hasta el final, venciendo así por la fe en la sangre de Cristo todos los ataques que nuestro enemigo, el diablo, nos envíe. Hoy vamos a tratar el último punto, la última pregunta que hacíamos al principio. ¿Por qué la sangre de Cristo? En tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios. ¿Cuál era el símbolo de la presencia de Dios? El arca del testimonio. Eso era, como he dicho antes, el tabernáculo, el templo, el lugar santísimo terrenal. De esta manera, era algo temporal y se hacía una vez al año para expiar los pecados de toda una nación durante ese año. Había que repetirlo todos los años. Todos los años el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre del cordero, del animal sacrificado, para la expiación, para redimir a la nación de los pecados de todo un año. Jesucristo cambió este punto. Él murió una vez y para siempre y quitó todo el pecado pasado, presente y futuro. ¿Estáis comprendiendo el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto? Levítico capítulo 17, versículo 11, ayuda a explicar el significado de la sangre. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, dice, os la he dado para hacer expiación. O sea, él está ya profetizando sobre su Hijo Jesucristo y está diciendo que a través de Jesucristo él nos da la sangre sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hace expiación de la persona. Se necesita hacer aquí aclarar dos puntos, o hacer notar dos puntos. El primero dice que la sangre del sacrificio es una provisión divina. O sea, no es algo que los hombres hoy hagan, es una provisión que viene del cielo, ¿verdad? Él dice, Dios lo ha provisto, viene del mismo cielo. Él dice, yo os la he dado. ¿Entendéis? No es algo que el ser humano haga, como se hacía antes en el antiguo pacto, sacrificando animales. Hoy no, ese sacrificio, esa sangre viene del cielo, porque Él dice, yo os la he dado. Segundo, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho que significa pagar un precio, hacer expiación, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Eso es lo que significaba. También significa reconciliar, volver a una amistad perdida. Sencillamente significa satisfacer o pagar una deuda. En este caso, librarnos de la consecuencia del pecado. Nuestra deuda, por culpa del pecado, era la condenación eterna, y mediante la sangre de Cristo nos libra de esa condenación. La consecuencia es que tenemos vida eterna y no muerte eterna, que es la consecuencia del pecado. Hermanos, el pecado es el problema y la sangre de Cristo es el precio redentor
que nos rescata o nos redime de la consecuencia del pecado, que como he dicho es la muerte eterna, la condenación. La sangre de Cristo paga el precio que anula la ofensa del pecador. La vida de Cristo es entregada, es dedicada para el pago de la deuda que ocasiona el pecado. Cristo Jesús vino como una ofrenda sin pecado. Recordemos que los animales de los sacrificios en el antiguo pacto tenían que ser perfectos, no podían tener ningún tipo de defecto. Por eso Jesucristo, al convertirse en el sacrificio actual, no podía tener ningún defecto, no podía pecar. Fue hombre, estuvo expuesto a cualquier tentación que tú y yo podamos tener como seres humanos, pero él no pecó. Dice la Biblia que ni pecó ni se halló mentira en su boca. La mentira es algo que Dios abomina. Y hay personas que mienten por sistema, hasta se creen sus propias mentiras. Eso existe. Y lamentablemente también existe dentro de la Iglesia. La mentira tiene que desaparecer. Y podremos decir que somos humanos. El cuerpo, la carne es débil. Jesucristo también tenía un cuerpo humano. También sufrió las mismas tentaciones que tú y yo podamos sufrir. Pero dice que se mantuvo sin pecado y que no se halló mentira en su boca. Él pagó el precio por esos pecados y obtuvo la redención eterna. O sea, nos sacó de nuestra esclavitud. Porque nosotros éramos esclavos. Mucha gente tú le preguntas y nos consideran que nosotros somos esclavos de una religión y vosotros siempre estáis en la iglesia, siempre tal, sois unos esclavos y no se dan cuenta que realmente los esclavos son ellos, que los que realmente somos libres somos nosotros. Alguien dijo que el hombre, el ser humano más libre del mundo es aquel que es esclavo de Cristo, porque Cristo nos hace libres. Él mismo lo dijo: conoceréis la verdad, o sea, tendréis una relación de intimidad con la verdad que soy yo, y esa relación, ese conocerme a mí de verdad, os traerá libertad. ¿Libertad de qué? De cualquier atadura, de drogas, de prostitución, de pornografía, de ludopatía, el juego que hoy en día está muy de moda. Hay más centros de juego que iglesias. Aquí, por ejemplo, en Mula hay 2 o 3 sitios donde se gastan el dinero, están toda la noche ahí bebiendo, alcoholizándose y gastándose el dinero que muchas veces les falta para suplir las necesidades de su familia. Todo eso son ataduras que el hombre, el ser humano que no conoce a Dios, no las sabe aceptar o no las quiere aceptar. Hay tantas ataduras y cuando Jesús te dice que te hace libre, es de todo eso. Y sobre todo, la mayor libertad es la libertad de la atadura del pecado. A veces confundimos la libertad con el libertinaje. La libertad es el poder decidir nosotros hacer las cosas de una manera o de otra, haciéndonos cargo luego de las consecuencias, claro está. Pero el libertinaje es el desorden, es el desenfreno que hay hoy en día. Hace unos días estaba yo estudiando sobre, la Biblia habla sobre las señales de los últimos tiempos, que estoy preparando un estudio para tratar en próximos domingos. Las señales que se están viendo, y las señales son, digamos, el reloj que marca la venida de Cristo. Se van cumpliendo horas a través de las señales que vamos viendo y se está cumpliendo todo. Por eso Dios te hace libre, primero del pecado, de toda atadura que como consecuencia toda atadura son pecados, porque la pornografía es pecado, la prostitución es pecado, el adulterio es pecado, toda esta serie de ataduras son pecados, pero Cristo nos libra de esas ataduras. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice: me conoceréis a mí, conoceréis la verdad, y yo tengo el poder y la autoridad para libraros de todo eso. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo dice:
el cual, se refiere a Jesucristo, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, Jesucristo nos rescató del reino de la oscuridad, donde abunda la ignorancia y el pecado, y nos trasladó al reino de la luz, al reino de la sabiduría, al reino de la transparencia, al reino de la verdad, donde reina su Hijo Jesucristo, donde Jesucristo es el Rey. Él compró nuestra libertad y nos perdonó nuestros pecados por su sangre. El poder de la sangre de Cristo, hermanos. ¿Necesitó hacerlo solamente una vez? No es como hemos visto en el antiguo pacto, que había que hacerlo una vez al año. Jesucristo le bastó una sola vez. Le bastó despojarse de su divinidad, de los derechos de Dios, de ser Dios. Se despojó, fue humilde, aceptó la propuesta del Padre. Él vio a su Padre triste porque el hombre había pecado, le había traicionado, se había convertido en un rebelde contra él, y Dios el Padre estaba triste. Y yo me imagino la escena, Jesús viendo al Padre triste y diciéndole: mira, yo creo que soy la solución, pero me tienes que dar un cuerpo. Tienes que darme un cuerpo para que yo baje a la tierra, presente ese cuerpo en sacrificio, dé mi sangre, derrame mi sangre para la remisión de los pecados de esos seres a los que tú y yo amamos tanto. Tremenda escena, ¿verdad? O sea, bíblicamente no se presenta así, pero yo me la imagino así. Y yo creo que estoy cerca de lo que ocurrió en el cielo cuando el Padre sintió el mazazo, porque fue un mazazo para el Padre, que había creado al ser humano con tanta ilusión para que señoreara sobre toda la tierra, para que viviera en comunión y en armonía con Él. Y les puso una condición, claro está, porque claro, como comentábamos antes de empezar, Dios nos ha concedido un libre albedrío, un poder decidir, y eso no es negociable, eso ya lo ha concedido y no nos lo va a quitar. Pero claro, Él nos da la libertad de decidir, pero también nos muestra la dirección que debemos seguir para poder recibir esa bendición y sobre todo recibir la salvación. El hombre estaba muerto en delitos y en pecados, y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y la sangre de Cristo, es ese derramamiento de la sangre de Cristo, que la sangre simboliza la vida. La sangre de Cristo nos da vida a nosotros espiritualmente hablando. Esa sangre derramada en el Calvario a nosotros nos resucitó. Estábamos muertos. Por eso cuando aceptamos ese sacrificio, cuando aceptamos el poder que hay en la sangre de Cristo, somos salvos. La sangre de Cristo, Cristo se convierte en nuestra justificación. Él nos justifica ante el Padre y podemos presentarnos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y eso es un privilegio que ganó Cristo para nosotros. No lo merecíamos, pero el amor de Dios es tan grande, la bondad de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que permitió que su Hijo amado muriera en una cruz, derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación con Él. Por eso leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y dice y añade, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre de animales entonces, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios estableció la muerte eterna como condena por el pecado. No es porque Él quiera condenar a nadie, no es porque Él quiera mandar al infierno a nadie, que de hecho Él no manda ni quiere que nadie se condene. Nos vamos solitos nosotros.
Y a veces culpamos a Dios. ¿Cómo Dios, siendo un Dios tan maravilloso, un Dios que es amor, envía a las personas al infierno? Dios no envía a las personas al infierno. Él envió a su Hijo para que tú y yo no fuéramos al infierno. Y el hombre le da la vuelta a la tortilla para justificar su pecado. Y entonces acusa a Dios, que es lo más fácil, ¿verdad? Dios estableció, como he dicho, la muerte eterna como condena por el pecado, y luego Él mismo pagó el rescate, enviando a su propio Hijo amado para derramar su sangre y morir por nosotros. Y entonces, si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, entonces podemos valernos de esta obra y ser reconciliados y rescatados del reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de Dios, el reino de su Hijo Jesucristo, donde Él debe reinar, porque todo rey tiene la soberanía para reinar y hacer lo que le plazca. Ahora, otra pregunta: ¿cómo afecta la sangre de Jesús en nuestra vida diaria? Primero, nos da victoria sobre la rebelión, sobre la rebeldía. Sabéis que el primer pecado que se cometió fue el pecado de rebeldía, ¿verdad? Primero en el cielo con Satanás, con Lucifer, luz bella, y después con Adán en el Edén. Por eso en el huerto de Getsemaní Jesús oró de la siguiente manera: no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice en Lucas capítulo 22, los versículos del 41 al 43, dice que Jesús, se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, señal de humillación, que a veces nos cuesta ser humildes, y Dios nos da un ejemplo, Jesús nos da un ejemplo extraordinario de mansedumbre y de humildad. Dice que puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el verso 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios no nos abandona aún en los momentos más difíciles. Sabéis que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de Dios para ayudarnos y fortalecernos. Y de la misma manera que envió un ángel a fortalecer a su amado Hijo Jesucristo en ese trance que estaba atravesando, a nosotros también nos envía ángeles. Amén. Y a veces ángeles son personas que conviven con nosotros. Ha habido muchos ejemplos de personas que han necesitado ayuda. Ha llegado alguien, le ha ayudado y cuando te has dado cuenta ha desaparecido. Son ángeles que envía Dios. Yo sé de un testimonio que contó una vez, por encima lo voy a contar, alguien que tuvo un percance en la carretera, se le averió el coche en medio de un sitio donde no había nadie, ni había casa, ni había nada, y se ve venir unas luces, otro coche, y era un mecánico, mira tú, paró el coche, bajó, miró, le arregló el coche, subí, arrancó, y mientras que se acomodaban en el coche, había desaparecido el mecánico. Un ángel que el Señor le mandó. Ellos clamaron, eran creyentes. Cuando se le rompió, se le averió el auto, empezaron a clamar a Dios y Dios le envió un ángel. Qué bueno, ¿verdad? Esos casos verídicos, casos que se presentan y que demuestran que Dios quiere ayudarnos siempre. Él no se cansa de... Yo no sé, un disparate. Sí. Pero eso ya lo daré un testimonio. Bueno, lo he dado algunas veces, ¿no? Pues esa era cuando yo me convertí, en Francia, en un culto francés, donde no se entendía nada, yo no entendía nada, pero sí sentí, ¿no? Yo era una persona que necesitaba, era como Tomás, para creer las cosas necesitaba verlas, ¿no? Y el Señor me convenció precisamente con no verlas, sino sentirlas, ¿verdad? Y entonces yo me convertí ahí en un culto francés y vi el amor, respiré todo lo que sea. Fue extraordinario, sin entender francés, pero yo no sabía nada más que fermer la bor, que no sé lo que significa.
Entonces, al regreso venía ella con mis dos niños mayores pequeñitos, estaban pequeños, tenían poca edad, y veníamos conduciendo. Yo venía cansado y queríamos llegar pronto. Era de madrugada, ¿no? Y yo me iba fijando en los kilómetros. Faltan tantos kilómetros para tal pueblo. Y yo iba pendiente y así me iba entreteniendo para no dormirme. Y el caso es que de pronto vi un cartel que ponía hacia allá 20 kilómetros un pueblo, que yo había visto que faltaban 20 kilómetros para llegar a ese pueblo. O sea, fue como un abrir y cerrar de ojos. Faltan 20 y me había pasado 20. O sea, anduvo 40 kilómetros un ángel conduciendo el coche porque yo me había dormido. Y ella también, todos durmiendo. Y como yo no conducía porque iba dormido, llegó un ángel, me quitó y dice, déjame a mí que conduzco yo. Eso es real. Ella al final sucumbió, ella iba hablándome, pero al final sucumbió y se durmió. Eso es real, eso nos ha pasado a nosotros. Y también algo que va relacionado a ese viaje. Hacia allá tuvimos que llenar el depósito 3 veces. A la vuelta, como no teníamos dinero, íbamos orando porque, digamos, no vamos a llegar con la gasolina que llegamos. Con un depósito, y me sobró para andar 2 o 3 días aquí cuando llegamos. O sea, son cosas que nos... Y ahí están los ángeles, ¿no? Cuidando y protegiendo a sus hijos. Bueno, volvamos a Getsemaní. La tensión y la angustia de la muerte cercana eran tan fuertes sobre Jesús que los vasos sanguíneos de su frente, de su cara, se rompieron, se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas. ¿Qué significa esta sangre? Porque esta fue la primera sangre que se derramó, antes de la que se derramó en la cruz o con los latigazos. Aquella sangre derramada en Getsemaní habla de una redención particular y personal. Es decir, redención de la rebelión. ¿Sabéis lo que es rebeldía? Es ejercitar nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. A eso se le llama rebeldía. Hacer nuestra propia cosa, nuestras propias ideas, con las consecuencias que puedan traer. Desde Adán, escuchar bien, la raza humana ha insistido en hacer siempre su propia voluntad, pisoteando la voluntad de Dios. Eso es una realidad del mundo en que vivimos. A veces las personas, entre ellas muchos llamados creyentes, intentan proteger, guardar su voluntad, digamos, con el propio poder que le da la ley. O sea, se llaman libres, la ley dice que yo puedo hacer lo que quiera, tengo libertad para hacer lo que quiera, pero lo hacen sin pensar ni contar con lo que Dios diga. Entonces ahí se pierde todo el poder. ¿Estoy comprendiendo? Cuando Jesús pronunció la oración, no se haga mi voluntad sino la tuya, oró en nuestro lugar, tal como lo hace un sacerdote cuando intercede. Sabéis que la misión del sacerdote es interceder, ¿verdad? Representando a la gente ante Dios. Por eso, al orar aquella oración, Jesús derramó su sangre para redimir nuestra voluntad. Por eso he dicho que era algo personal, para liberar, para que nosotros también pudiéramos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estáis comprendiendo? Esas gotas de sangre que derramó ahí en el huerto de Getsemaní simbolizan esa redención personal de nuestra voluntad. El que podamos nosotros decir lo que Él mismo dijo: voy a pasar un mal trago, voy a tener que separarme de ti, Padre, voy a sufrir en mis carnes, pero no quiero que se haga mi voluntad, redimo mi voluntad a la voluntad del Padre. Por eso esas gotas simbolizan eso, una redención personal y particular. También Jesús, en segundo lugar, derramó su sangre a través de la corona de espinas. Esto trae una revelación preciosa. Las espinas son símbolo
de la maldición de Dios por culpa del pecado. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: y al hombre cuando pecó le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el versículo clave: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto nos trae una revelación preciosa y nos hace entender por qué era necesario que a Jesús se le pusiera una corona de espinas. Cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz por nuestra redención de la maldición del pecado, llevaba en su frente el símbolo de la maldición, que eran los espinos, ¿verdad? Es decir, esa corona de espinas simboliza y anunciaba a todo el mundo que Él cargó con nuestra maldición para que nosotros fuéramos liberados de la maldición. ¿Estáis comprendiendo? Las espinas estaba como diciendo públicamente a todo el mundo. Hoy se representa en la religión, digamos, mayorista, se representa a Jesús siempre con una corona de espinas. Y eso está anunciando al mundo que Él cargó con nuestra propia maldición. ¿Estáis comprendiendo? Es una revelación extraordinaria, ¿verdad? En Mateo 27, 28 lo vemos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. De esta manera, hermanos, estaba indicando a toda la humanidad que a ella le correspondía, ¿verdad?, la maldición, ¿verdad? Él estaba indicándole que él llevaba la maldición en sí mismo. La sangre derramada habla de la redención, nos hace libres de la maldición del pecado. Amén. En tercer lugar, también derramó su sangre por los azotes o latigazos que recibió. Esos latigazos le produjeron, claro, derramamiento de sangre. Esta sangre fue derramada de la espalda de Jesús. En Isaías 53, capítulo 5 dice: por esas llagas o heridas de los latigazos somos sanados. La sangre de Cristo nos produce sanidad. Y no es que seamos sanados en un futuro, sino que en el momento en que Él derramó esa sangre a través de los latigazos, ahí nuestras enfermedades fueron quitadas. Esta es una sanidad total, hermanos, no solamente física, es una sanidad en espíritu, en alma, en la mente y también en el cuerpo. Incluso sana las heridas de nuestras propias actitudes y nuestras relaciones. Cualquier relación que no funcione en el orden de Dios, Dios a través de la sangre derramada por Jesucristo la puede restaurar. Puede restaurar las heridas del pasado, esas heridas de quizá de maltrato, de violación, pueden ser sanadas por la sangre de Cristo. Y eso es una realidad que nosotros los creyentes debemos confesar y afirmar y transmitir a los demás. La enfermedad y la aflicción, hermanos, son muchas veces el resultado del pecado. ¿Sabéis algo importante? Si el hombre no hubiera pecado, no habría enfermedad. Por eso, así en términos generales, podemos decir que la consecuencia del pecado, una de las consecuencias es la enfermedad física. Pero claro, tú lo dices de una manera, digamos, generalizada y quizás te lo tomen a mal. Pero también os digo algo, si el hombre no hubiera pecado, no habría enfermedad en la tierra y no habría muerte. Viviríamos eternamente. La consecuencia del pecado es la enfermedad y la muerte. O sea, tenemos que enfermar, claro, vamos, para poder morirnos hay que enfermar. Pero si el hombre no hubiera pecado, y por eso podemos decir que la consecuencia del pecado es la enfermedad y la muerte,
Si el hombre no hubiera pecado, no habría muerte ni habría enfermedad. ¿Estáis entendiendo? Y eso lo transmite el poder de la sangre de Cristo. En cuarto lugar, la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario, también a través de los clavos que le clavaron en las manos y en los pies. Los clavos en las manos y pies de Jesús que le sujetaron a la cruz derramaron sangre, que era, hermanos, era y hoy es suficiente y tiene el suficiente poder como para salvarnos y redimirnos de la esclavitud que produce el pecado, esa esclavitud eterna que si no nos arrepentimos nos va a conducir a la condenación eterna. En Romanos capítulo 8 versos 1 y 2 Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquellos que viven en un yugo con Cristo Jesús. En una unión quiere decir con Cristo Jesús. Si tú estás unido a Cristo Jesús, para ti no hay ninguna condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, o sea, que andan guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, no hay ninguna condenación para aquellos que le pertenecemos a Cristo, porque el poder del Espíritu Santo nos da vida y nos libra del poder del pecado y de sus consecuencias, la muerte espiritual, la condenación eterna, el infierno. En Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, cuando creemos y aceptamos el sacrificio de Cristo y reconocemos su señorío, Dios nos regala, hermanos, la salvación. A veces la humanidad, las personas religiosas creen que deben hacer cosas para salvarse, pero eso quita el valor a lo que Cristo hizo, y eso es una herejía. Pensar que lo que yo haga me va a salvar y no lo que hizo Jesucristo es una herejía. Por eso dice bien claro ahí Pablo que las obras no nos salvan. Las obras son consecuencia de la salvación y están preparadas por Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero las obras no salvan a nadie. Si yo entrego mi vida al servicio de los demás, pero no amo, no sirve de nada. O sea, las obras no te sirven de nada si no has nacido en el amor de Cristo. La salvación no es un premio, hermanos, por las buenas obras. La salvación se consigue, o la consiguió Jesucristo al derramar su sangre por nosotros en una cruz. Y entonces, cuando lo reconocemos, aceptamos ese sacrificio, reconocemos su señorío, que como decía el otro día, a veces nos gusta hablar de Jesús como nuestro Salvador, pero Él vino a ser el Señor de su iglesia primero. Y cuando tú aceptas el señorío de Cristo, cuando tú aceptas lo que Cristo ha hecho por nosotros, recibes la salvación. Hay personas que, como he dicho, aceptan bien que Jesucristo vino y dio su vida para salvarnos, pero no reconocen su señorío, no se someten a su palabra, viven en desobediencia, viven en rebeldía. Y claro, la rebeldía, ¿dónde conduce? A la muerte espiritual. Todos aquellos que viven en rebeldía, que viven en contra de la palabra de Dios, siguiendo sus propios caminos, ese camino los conduce a la condenación eterna. Por eso hay que tener mucho cuidado con el orgullo y la soberbia.
porque el orgullo y la soberbia nos lleva a la rebeldía. Y la rebeldía es el primer, como he dicho, el primer pecado que se cometió en el cielo y luego se cometió en el Edén. Y esa rebeldía produce la muerte espiritual, produce la condenación. Por tanto, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos, para que nadie pueda vanagloriarse, para que nadie pueda llenarse de orgullo y de soberbia, ¿verdad? Versículo 13 dice de Efesios 2: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido unidos a Cristo Jesús. Antes estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Todos vivíamos lejos del Señor, pero ahora hemos sido acercados de nuevo. Hemos sido reconciliados. El muro, la barrera que levantó el pecado entre Dios y nosotros, Cristo con su muerte, con su sangre la derribó. Y entonces podemos tener esa comunión, esa nueva amistad con el Señor. Si no se derriba ese muro, no puede haber comunicación con Él, porque ese muro que se llama pecado, Dios no puede convivir con ese muro. Dios no puede convivir con el pecado. Dios es un Dios 3 veces santo y su santidad no le permite estar cerca del pecador. Está cerca en el sentido de que lo invita a que se arrepienta. Pero como he dicho, nosotros tenemos la decisión de arrepentirnos o no arrepentirnos. Si nos arrepentimos, Jesucristo derriba ese muro. Si nos arrepentimos, reconocemos ese sacrificio, reconocemos que la sangre de Cristo derriba ese muro y cambiamos de forma de vivir, porque claro, el nuevo nacimiento significa transformación, y transformación es ser otra nueva criatura, ser una nueva persona en Cristo, dice Pablo, ¿no? Y esa nueva persona ha sufrido una transformación, que quiere decir que ya no hacía o no hace lo que hacía antes. Si tú sigues haciendo lo mismo que hacías antes de supuestamente haberte convertido, realmente, permíteme que te diga, no te has convertido. Has hecho, digamos, una liturgia, has seguido quizá un empuje de alguna persona que te ha llevado, pero sin tú sentirlo. Un verdadero arrepentido, un verdadero hijo de Dios, sabe que no puede vivir en pecado. Rechaza el pecado. Podemos fallar, pero para eso tenemos a Jesucristo como abogado en un momento determinado, por una circunstancia, por un mal momento. Puedes pecar contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra cualquiera, pero luego te arrepientes, pides perdón, la importancia del perdón. Hay un gran poder de liberación en el perdón, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a seguir el camino del perdón porque Cristo a través de su sangre nos perdonó a nosotros. Y si Cristo nos perdonó siendo sus enemigos, nosotros tenemos la obligación de perdonar. Aunque no nos pidan perdón. Aunque tengamos 1000 excusas para decir que no merece nuestro perdón. Hay una ley espiritual con respecto al perdón, que es que si tú no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar. Aunque quiera perdonarte, no puede. Amén. Por eso vamos a hacer un pequeño resumen para concluir con esta lección. Y esto es para aplicarlo a nosotros. Digamos, hay 5 puntos de resumen y de aplicación que son los siguientes. La sangre de Jesús, hermanos, es suficiente para pagar el precio, para rescatarnos también de las consecuencias del pecado y prepara el camino para que nosotros volvamos a tener una buena relación con Dios, una buena amistad con Dios. En segundo lugar, la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado y si caminamos a la luz de Dios y lo confesamos, nos va a purificar. La sangre de Cristo nos purifica. En tercer lugar, la sangre de Jesús solo necesitó ser derramada solo una vez
porque Él era el sacrificio perfecto y por tanto Dios lo aceptó una vez y para siempre. En cuarto lugar, la sangre de Jesús es efectiva para nuestra vida diaria y nos pone en condiciones para servir a Dios dando fruto y también con la conciencia limpia y con la paz de Dios reinando en nuestro corazón, que es importante. El mundo anda sin paz. Hay cristianos que andan sin paz, no duermen de noche, están en un estrés continuo y se llaman cristianos. Pero la sangre de Cristo te transmite paz. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia. Esa conciencia queda ahí transparente. Esa conciencia que está ahí diciéndonos las cosas que están bien, las que están mal. La conciencia es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu y luego nuestro espíritu nos lo revela a nosotros. Por eso no debemos cauterizarla, no debemos hacerla insensible, sino la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Y por último, la sangre de Jesús nos habilita para tener integridad de cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Bien, pues terminamos la lección. Que Dios les bendiga.